Jueves 20 horas en todo el país estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Paritarias Libres desde acá, del mítico barrio de Parque Chas. Ya presentamos a la mesa porque tenemos muchos temas para hablar, muchos temas para debatir. Se va a hacer largo este programa, por eso decidimos no invitar a nadie hoy. Hoy no va a haber ningún invitado. Que nos y va a robe ser minutos. Puro análisis nuestro sobre lo que estuvo pasando esta semana en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el régimen de Tierra del Fuego, la prohibición de la huelga por parte de Javier Milei, Freddy Krueger y un montón de cosas más que a lo largo de este programa vamos a ir tirando. Rochi, ¿cómo andás? Cande, Axel, ya están presentados, pueden hablar y decir lo que se les cante. Bien otoñal tu buzo. Me gusta. Aesthetic. Muy otoñal. Y tengo uno para primavera todo de flores, Flores. de colores. ¿Y verano qué sería? ¿Y el de invierno? Verano, sol. ¿Y el de invierno? Y el ¿Cristalitos? invierno es una cama. Es El de Homero, con la foto de Conoce bien. Homero. En una cama. ¿Cómo están? Todo tranquilo, ¿Votaron? todo. ¿O son parte del...? Por supuesto. No, no entramos, yo no entré en el padrón. No llegué con el cambio de domicilio, pero bueno. Ok. Como Silvia Lospenato. Bueno, no, ella no es que no entró. Y Lombardi. sino que ¿Y Lombardi era? Lombardi tampoco. Pero vos votabas en provincia. Votaba en Y a partir provincia. de ahora, A partir de ahora en Capital. en Capital Federal, porque te mudaste hace poco. Me mudé hace Muy bien. poco, pero no sé si voy a llegar en provincia tampoco por el tema de fecha. Yo creo que este año voy a quedar huérfano de padrón, voy a quedar. Está bien, bueno. Era una zona gris. Y Bueno, sí. bueno, se celebraron las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires con un dato muy relevante que fue la poca participación del padrón electoral. Más de la mitad de los porteños no fueron a votar y eso hace que todo análisis y todo triunfo o derrota se analice en el contexto de unas elecciones con muy poca participación, baja participación de personas que les interesa ir a votar o que creen que la política puede resolver alguno de sus problemas. El ganador fue Manuel Adorni por La Libertad Avanza con 30 puntos. El segundo fue Leandro Santoro, de Ahora es Buenos Aires, es Ahora Ahora Buenos Buenos Aires, Aires, Ahora, bueno. que tenía mucha expectativa de salir primero, con toda una, si se quiere, la cosmovisión de derecha, se puede decir así, dividida. Estaba casi regalado el triunfo para Santoro, pero bueno, las expectativas no las cumplió. En las encuestas lo daban ganador por mucho margen, todas las encuestas daban ganador a Santoro, pero se ve que la poca gente que fue a votar eligió en su mayoría al candidato de La Libertad Avanza, y creo que ahí se pueden desplegar un montón de análisis sobre lo que está sucediendo en la política y en la democracia argentina. Sí, ahí sobre el porcentaje que no fue a votar, queda todavía ver qué pasó. Si es que a la gente no le interesa o si es que la gente, como pasó en otras épocas, está enojada y no va a votar porque está enojada. Creo que tiene que ver más con lo El primero. desinterés. Tiene que ver más con Sí. lo primero porque incluso creo que, o por lo menos yo no lo viví tampoco como una jornada electoral como he vivido otras, Sí. a nosotros que nos interesa tanto la política. Entonces, me parece que vamos por ese lado. Ahora queda analizar por qué está ese desinterés, si es porque ya la política, la gente no ve que la política juegue en su vida o por otras cuestiones. Ahí quedan cuestiones por ver. Sí, quizás también como ciertos puntos en el medio, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, la gente quizás que está enojada o por lo menos con la performance de la política, en la representatividad de la política, se puede condensar o puede llegar a abrazar la candidatura de Adorni. Entonces también la gente ahí me parece que en esto de capaz no estar o estar enojada, pero tampoco estar convocada con estos 2 años de gobierno de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces capaz que puede ser que entre como en esa tensión de decir, bueno, tampoco voto esta fuerza de gobierno, pero tampoco hay otra que me convoque. Y también si querés, o sea, si podemos también, qué sé yo, incorporar que en eso está, qué sé yo, el funcionamiento de la legislatura, ¿no? O sea, cuánto cambia la vida de los porteños y las porteñas las decisiones que al menos se han tomado con la composición de la legislatura que venimos los últimos años tan polarizada con el PRO, ¿no? No, y aparte que me parece que hay como dos cuestiones que se abren. Uno, coincido con esto del rol de la legislatura, me parece que la política de algún modo sobregiró un poco esta elección, porque vos decías, bueno, una elección para concejales, es una elección legislativa. Había candidatos a presidente, candidatos a jefe de gobierno, había outsider, estaba el vocero presidencial, como también había una sobrerepresentación de los dirigentes que se pusieron para encabezar esas listas, que me parece que eran un síntoma de que a la gente tampoco le interesa demasiado. Y me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer todos, y que yo todavía no tengo la respuesta, es ¿a quién hubiera votado ese 40 y pico % que no fue?
Y me parece que esa es como el enigma y que creo que hoy nadie tiene la respuesta definitiva de quién votaría, porque no veo un electorado fuerte de Santoro, ni tampoco un electorado fuerte de Adorni ahí. Hay un 47% que es un enigma y que es la mitad de los porteños y no sabemos para qué lado van a patear, por ejemplo, en las nacionales. Sí, sí, no, es cierto lo que decís que era una elección legislativa, que es la primera vez que se desdobla. Y también creo que estaba sobregirado con el tema de los candidatos, que en las legislativas generalmente, si bien los candidatos pueden proponer cosas, no sé si la gente elige por propuestas, quizás elige por quién los representa. Y quizás esto también está dañado la representación, porque entiendo que no, la gente no va a votar por estos candidatos a ver quién me representa, como sí pasaba en otras elecciones, que uno iba y elegía, bueno, este candidato me está representando. Acá me parece que no pasó eso. Sí, además cuando veíamos algunos de los candidatos, que no solamente de esta elección, pero esto de presenté 200 proyectos, presenté 150 proyectos, bueno, pero también el hecho de que no haya ni avanzado ni uno, es como que tampoco es motivación, ¿no? O sea, vos decís, bueno, no hay nadie que me represente. Encima no se está jugando nada, porque vos decís, bueno, estamos hablando de el jefe de gobierno. Bueno, ahí decís, bueno, se está jugando un poco el tacho de basura en la puerta de casa, el alumbrado, la limpieza, qué sé yo. Pero me parece que tampoco, como yo coincido con Axel, me parece que tampoco la oposición, incluso el oficialismo, porque también el rol del PRO en estas elecciones fue complicado. Sí. Sí, está totalmente Sí, domado. yo no estoy muy seguro cuándo la gente fue a votar y participó, o hubo una gran participación porque creía que la legislatura o el Congreso le resolvían los problemas. Me parece que no es un descreimiento a- al cuerpo legislativo, sino que yo creo que es un descreimiento a la política en general. Me parece que la ausencia de los votantes no es porque identifica que la legislatura no sirve para nada. Me parece que la ausencia de los votantes es porque identifica que la política no le está sirviendo para nada y creo que la crisis es mucho más compleja de lo que nosotros podemos decir, bueno, no fueron a votar porque era una legislativa. Me parece que no fueron a votar porque hay una nueva generación y hay mucha gente que está muy descreída de la política. Por eso ganó Milei, por eso la Libertad Avanza sigue ganando en las elecciones y creo que el 45% que no fue a votar me parece que es un reflejo de lo bien que está trabajando en materia política y cultural el gobierno que otra cosa. Yo creo que la ausencia en la votación significa un triunfo cultural de la Libertad Avanza. Y ahí me parece que es lo complejo. Yo creo que la gente que no fue a votar y lo que votó a Dorni me parece que es todo capital para la Libertad Avanza. Sí, Me absolutamente. preocupa que la oposición a este gobierno no convoque y en un año y medio no le haya podido explicar a la gente que este gobierno está haciendo muy mal las cosas a nivel económico y a nivel social, a tal punto que van a poder perder su trabajo, que su poder adquisitivo está cayendo todos los días. Creo que hay, yo por lo menos el análisis que hago es que el fracaso total fue de la segunda fuerza, porque no logró convocar gente en contra de las políticas de este gobierno, ni tampoco motivar a los que estamos de alguna manera enfrente de la Libertad Avanza. O sea, vos decís, me quedé pensando en lo que planteas de la batalla cultural y el descreimiento en la política. Vos decís que, por ejemplo, la Libertad Avanza, eh, ahora estando en el poder, fogonea en cierta parte el descreimiento en la política para que por lo menos el que es oposición mía no me vote. Es que no sé No si vaya a votar, perdón, no vaya a no, votar. no sé si por ahí hay tanto nivel de especulación, me conviene que no vayan a votar, Mm. sino que creo que el gobierno nacional lo que le conviene es que la gente no crea más en la política como una herramienta de transformación y como una posibilidad de organización colectiva para cambiar las cosas. Me parece que lo que sí abona es esta ausencia en las urnas de muchas personas es el individualismo, a que no tenemos más herramientas de transformación que la política. ¿Cuáles son las otras herramientas de transformación de la sociedad? Todavía no se Sí. han inventado. Y creo que todo esto abona a una atmósfera y a un ecosistema que está construyendo la Libertad Avanza de una apatía con el otro y con la política en general. Bueno, perdón, pero eso es interesante también, porque ¿qué pasa? Para para combatir el enojo y el descreimiento, es medio como
estrategia un poco compleja, o sea, o filosa, o medio border, porque en algún momento puede ese descreimiento, si no lo condensan en el enojo, al votante de La Libertad Avanza, bueno, puede venir otro espacio a condensar ese enojo, porque no deja de ser oficialismo La Libertad Bueno, hoy Avanza. no, pero o sea, hoy se no. está midiendo todo el tiempo y ese descreimiento Pero es no más el- difícil de conquistar, de nuevo traer al oficialismo que todo el tiempo se está negociando con las decisiones que toma, con el estado de la economía, qué sé yo, que por el momento parecería que estamos dentro de una plancha, pero bueno, es como, me parece... Te entiendo y comparto parcialmente, pero creo que no lo va a canalizar el status quo pejotista que viene construyendo con los mismos de siempre una alternativa a este gobierno. Me No, parece ni que tiene más hablar. chances de canalizar el descontento y el enojo con la política, La Libertad Avanza, desde el oficialismo, que la oposición que parece más oficialista que La Libertad Avanza. No, ni Que hablar. ahora sale Santoro y lo que te propone es, ahora nos tenemos que juntar todos los que estamos del otro lado en contra de ellos. No, lo de Santoro es Eh, deplorable. O sea, hay que ir a buscar a Es la deplorable. No, Reta, algo que no a se ha Biel, intentado antes. a Deplorable. Kim. A todos nos tenemos que juntar en contra de. Y yo creo que las propuestas, cuando vos te juntas en contra de, me parece que ya caducaron. Podían haber sido O ya se efectivas probaron. en otro momento. Sí. Pero no creo que en esta nueva realidad sea efectivo. Y además coincido con esto de, no es la primera vez que pasa de un abstencionismo tan alto. O sea, todas las elecciones que se vienen dando todo este año son pésimas los números de participación. O sea, por fuera que se dispute la legislatura o no, digo, para mí es un factor que atenúa en algún punto, puede ser. También no tengo claro cuánta gente sabía bien que se votaba. Me parece que muy poca, porque digo, no sé, la otra vez hicimos el video en la calle preguntando a ver si habían ido a votar, la mitad decía que no, la otra mitad no tenía ni idea de qué carajo se votaba. Entonces, hay un síntoma, me parece que La Libertad Avanza lo logra como sintetizar de algún modo, pero creo que si le sacan al vocero presidencial de la candidatura, se empieza como a configurar un escenario donde se votan a los sellos. Me parece que esta elección fue una elección de sellos, donde había algo más o menos azul, más verde que azul, pero ponele que azul, y un sello violeta. Y la gente fue y puso el dedito ahí. Claro, pero el sello violeta representa algo. El sello azul lo que representa es el no votes al violeta. Sí, está licuado. Porque es malo y. Que encima no era azul, era verde. Total. O Es sea, malo y todavía más confuso. y atenta con la democracia. Y lo que uno propone es, che, necesitamos que nos voten, no porque estamos en contra del otro, sino que necesitamos que nos voten porque nosotros proponemos algo. Y ahí me parece que en el 45% hay un montón. El peronismo siempre se caracterizó por construir proyectos transformadores que incluían a sujetos a los derechos. Había un sujeto que no tenía derechos y el peronismo lo dotaba de derechos. Bueno, vayamos a buscar a los compañeros y compañeras que hoy no tienen derecho, los informales, los jóvenes, los que no pueden alquilar o no pueden cumplir el sueño de su propia vivienda. Hay un montón de gente ahí afuera que necesita respuestas claras en materia de derechos básicos, como el trabajo, la salud y la vivienda, que no estamos pudiendo ir a buscarla. Entonces me parece que lo que tiene que hacer el peronismo, de mientras decir no votes a este porque es cruel y malo, es votame porque yo te voy a dotar de derechos como hicimos en el 45, como hicimos a la vuelta del 2001. Es como, no sé, cambiar el espíritu de la construcción de la oposición de algo propositivo a algo contrario a. Al revés, de algo Bueno, contrario a algo propositivo. Ahí seguía como que entró la Balui, ¿no? Porque me parece que esto que vos estás diciendo y que hablaban los chicos también de la batalla cultural, vos estás diciendo como, bueno, teníamos, el relato estaba difuso de Ahora es Buenos Aires, en este caso encabezado por Santoro. Era un no No se relato. sabía qué Eran representaba. adjetivos. Y eso, Era un y no eso relato. también, si bien no fue la mejor elección, pero eso también lo puso en escenario, lo que proponía Principios y Valores, y quizás lo daba Almedina, como decir, bueno, pará, acá hay otras expresiones que vienen a proponer otro tipo de relato y tensionar un poco esa cuestión identitaria, ¿no? Sí. No, y también lo que vuelvo al principio, el tema del descreimiento de la política. Si desde el peronismo no se puede plantear, porque La Libertad Avanza y el PRO no hacen, o sea, no piensan la política como algo transformador. O por lo menos yo veo que ellos no plantean ese escenario. El peronismo sí. El PRO, No sé. no, La Libertad Avanza creo que sí. Como algo transformador, pero Sí. para mejorar la vida de la gente, ¿no? Bueno, en su pensamiento, ellos, quitando el estado de la vida de las personas, le mejoran la calidad de vida a la gente.
Sí, el PRO quizá opera como un mero gestor de la política pública Sí. y la Libertad Avanza para mí tiene un... Sí, para mí, para mí el PRO es totalmente antiperonista y, Gorila. y creo que la Libertad Avanza viene a proponer absolutamente otra cosa. Bueno, entonces quizás plantearlo en términos de que el peronismo plantea como que hay algo superior y que no depende de vos. Ahí sí es la única fuerza que puede plantear ese escenario. Hay algo superior, un proyecto superior a vos, no depende solo de vos, y con eso te vamos a mejorar la vida a vos y a la gente. Y vos sos parte de eso. Bueno, el peronismo hoy no está pudiendo construir ni siquiera la mística proyecto, de eso. no, sí. Ni encima siquiera la tiene- mística, no y- tiene una No, ni propuesta, resolver siquiera la mística. personal Y en ese encima sentido. tiene el antecedente del gobierno de Alberto que fue un fracaso. Y que en se parece términos- mucho al reto santorista. Entonces te dicen, pero ¿cómo puede ser que vos me estás diciendo que hay algo superior, hay un contexto que de alguna manera no todo depende de mí, sino que hay un contexto que también me tiene que ayudar y tiene que premiar mi esfuerzo, ponerle que ese contexto lo pueda representar el Estado como algo colectivo, pero bueno, ¿cómo? Con Massa, con Santoro, con ustedes que ya fracasaron. Sí, está muy Esa cerca. parte no es la que el peronismo puede descular. Entonces ahí es donde tiene que entrar, para mí, la estrategia electoral y de construcción política de, muchachos, llegó la hora de hacer un recambio generacional en las caras de los que van a hacer front en el proyecto, no te digo en el armado. Sigan armando las listas, sigan discutiendo, porque son compañeros con mucho recorrido y con mucha capacidad en los armados políticos. Ahora, el que le va a hablar a la gente no puede ser alguien que ya fracasó. Sí, y hasta que esto de que no tenían capacidad de decisión, ¿no? Porque si vos tenías un rol preponderante en el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, te va a costar como venir con otra propuesta muy corrida eso, ¿no? No, Es complicado. Y aparte que la identidad, bueno, esto es bastante antisantorista también, ¿no? Pero digo, la identidad que se constituyó alrededor de Santoro como candidato que encabeza la lista del PJ porteño era una identidad lavada con, el domingo vos entrabas a Twitter y estaba lleno de fotos de Santoro con Alberto Fernández. Como ese es el beef predilecto. Sumado a una campaña verde y una campaña que hablaba de la crueldad, digo, bueno, amigo, jaque mate. O sea, no entiendo cómo no tenés una base militante, no tenés territorialidad. Solamente tu valor es hablar bonito en los medios y en TN y que te escuchen 10 viejas de Recoleta. No sé cómo querés constituir como una Sí, y tenías alternativa una a la fuerza ciudad. que no logra meter legisladores, pero muy intensa, que estaba permanentemente señalando la identidad de Santoro Exacto. y exponiendo que Santoro era radical, que antes no la tenías. La tenías adentro, bueno, como nadie Sí, decía sí. nada, pero ahora había una fuerza súper ruidosa Así. que decía, che, mirá que te radical y este fue el mío de Alberto Fernández. Sin embargo, nada pudo alcanzar, ni el aparato del PJ de la capital, ni los stream militantes más grandes que jugaron en esa lista. Nada pudo evitar que la Libertad Avanza gane por 30 puntos. ¿Y qué hace? Si no, ahí en verdad, con todo el aparato del Estado, ellos no pudieron sacar. Salieron primero. Y tampoco No. caer Sí. en la de. Salieron y encima, primeros. con lo que le están haciendo al país, ¿cómo puede ser que Y voten hoy a esto? hay- No Sí, sí. caigan en eso. Y hoy va a haber un quilombo bárbaro en el PJ, porque lo que creo que empieza a caducar y con el tiempo se va a ir notando es el proyecto Santoro 2027. Hoy me parece que la oposición en la ciudad de Buenos Aires, desde el PJ, va a tener que construir nuevas figuras de acá al 2027, porque o si no, se va a perder la ciudad con la Libertad Avanza, y lo que están haciendo el gobierno nacional lo van a hacer en el gobierno de la ciudad. Entonces te vas a encontrar con una ciudad sin servicios, una ciudad abandonada, una ciudad al libre albedrío del mercado. Y no sé qué puede pasar con Buenos Aires. Ya en el gobierno nacional estamos viendo los desastres que está haciendo la Libertad Avanza, en términos de cuando corre al estado de la vida de la gente. No sé qué puede pasar en la ciudad de Buenos Aires si la Libertad Avanza gobierna. Bueno, ya le están pegando mucho a Jorge Macri por su suelta de algunas riendas de la gestión chicas, si se quiere, comparado con lo que podría ser un Adorni, jefe de gobierno, y al porteño no le gusta un carajo. Entonces también no sé cuánto son de medio término. Digo, bueno, después se pueden hacer estos análisis donde las que valen son las nacionales y las que vos vas y metés con más mesura. Pero no sé cuánto al porteño le sirve o le parece sostenible un esquema donde Manuel Adorni haga lo mismo que están haciendo en la Nación. Lo que sí, la estrategia del triángulo de hierro de primero Macri y después Cristina, el primer paso está cumplido. Sí. Le sacaron a Macri de la ciudad de Buenos Aires, lo corrieron de todo
y hoy son la fuerza de mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Entonces me parece que el primer paso de la estrategia del Triángulo de Hierro en materia de construcción política y de fuerza política está siendo acertada. sí, quiero volver a lo que dijiste antes y un poco lo que decía Cande, cuando que ponen un candidato que habla lindo, pero después. Yo creo, no sé si les pasa a ustedes, cuando ves a un candidato venir y que no te genera nada, que es insulso, aunque vos veas y decís, no, este chabón es un capo, mirá cómo habla. El Pero no te famoso genera- aura, ¿o no? Ni siquiera te genera ¿Por qué no? odio, ¿Por qué lo ¿entendés? Ni, decís? ni siquiera te genera Sí, sí. lástima, nada. Esto. Ya lo ves venir y decís, este puede ser muy inteligente. Dame puede ser. ejemplos, dame ejemplos. Y bueno, voy a poner un ejemplo 2023. Larreta. Larreta es un ejemplo de que no Contento te Larreta, genera ¿eh? nada, no te genera nada. Entró a la reta, che. Sí, bueno, Sí. pero cuando se postuló para presidente le ganó Bullrich que no sabe hablar. Porque Sí. Bullrich te genera alguna emoción, aunque sea decir, esta es una pelotuda bárbara. Pero vos decís, Y Larreta, Adorni, Bueno, ¿vos pero ves la esas reta cuando características? estuvo. para mí Adorni tiene alguna cosita de que por lo menos a veces te hace reír por Twitter. ¿entendés? Bueno, pero ahí- Santoro ahí no para- te hace ni reír. Yo boludo. ayer describí lo que era. Lo Pero que un me Larreta parecía- en gestión sí Santoro- tuvo. ¿Viste? Como, para mí hay cosas que cambian. Depende. Un Larreta en gestión sí tenías una renovación. Claro. Ahí sí lo Pero acompañaron. yo creo que el vecino ahí dice, este gestiona bien, pero no me produce Ya que nada, digas no me- vecino, hay hablado de un Vecino, triunfo verbal de Larreta. Triunfo retórico. Un triunfo narrativo de Larreta. No, claro, o se está porteñizando, ¿viste? Sí, sí, Ya sí, sí. tiene el cambio Bueno, hecho. pero- Ya habitar la ciudad de Buenos Aires enojado es. Flaco, dale. Estás viviendo en la ciudad más linda de la Argentina. No puedes habitarla enojado. Tenés que tener un proyecto de transformación. Vos gestionarías totalmente diferente. Tendría otro tipo de cultura la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la gestión, sí. Pero habitarla enojado como la habitó Santoro en esta campaña. Y yo creo que los votos que saca es gracias al Partido Justicialista que hoy empieza a discutir la presidencia de la legislatura. Como es el bloque con más legisladores, la presidencia de la legislatura la va a empezar a discutir y ahí hay un lío bárbaro. Hay datos. 20, ¿no? Hay Tiene datos. creo con 20 legisladores. ¿no? Hay un lío bárbaro 20. porque el jefe del PJ de la ciudad está en dudas si quiere que la presidencia de la legislatura la asuma Santoro. Es un lugar con mucha carga Rosca. política. mucha carga política y económica, y no estarían muy convencidos de darle ese lugar a Santoro. No me digas que hay un peronista que está desconfiando de un radical, Puede ser. porque, Pero que bueno, confió en él. Che, hace pero un la, par de- Pero claro, que la confió- pregunta Puede era, ser que che, él- antes no era. Puede ser que entró, Pero antes. entró esa Balubi. otra vez entró la Balubi. Entró esa Balubi, ahí Ahí. vemos el gráfico. Pero la presidencia de la legislatura, que le correspondería al PJ, estaría en duda que la suma Santoro por esto de que va a tener mucho manejo económico y político, y se ve que el PJ no está tan convencido de dársela a él. Así que hay un rumor Opa. de que Para un enigmático. como Juan Manuel Olmos quedó en la puerta de la legislatura y sería el hombre predilecto para ocupar ese cargo, harían renunciar a un legislador. Upa. Pero para, lo que estoy Harían pensando renunciar a un ahora, legislador. Ahora vino, muchachos. Hay primicias. Después podemos ver. Claro, ¿Quién sería Olmos ese quedó legislador? detrás de la candidata de Axel. Eso también. Claro, Saran. Claro, Que- entró por la ventana, la claro. compañera. Pero ahora entendería que tiene que asumir su lugar para poder ir a la presidencia de la legislatura, un lugar que a Juan Manuel Olmos le quedaría súper por su capacidad política y de rosca. Pero bueno, deberían bajar a un legislador, deberían hacer renunciar a un legislador para que él pueda entrar a lo que, si vos analizás la lista, están pensando hacer renunciar al que menos costo les daría si le piden su renuncia. Uy, La necesito amiga como de un Kicillof. cuadro sinóptico. O sea, tienen que hacer renunciar al que menos rompería las bolas. En Claro. el sentido, al que menos costo le o el que generaría. entró de regalo. como O al decís. que entró medio de regalo. Y ahí O el es que no donde- tiene tanto aparato detrás. Es decir, Bueno, ¿quién, esa es la discusión. claro, Si ¿quién los está stream- organizado? Si los streams son aparatos que te pueden generar costo político o no. Ay, Parecería porque que no. estaba esa vos decisión, decís- estaba esa discusión en Twitter O también. sea, vos como, decís, bueno, está en riesgo el lugar del número 3. Claro, Está en eso. riesgo el lugar de Fede Mochi Bien, perfecto. porque sería el que menos costo le generaría a Juan Manuel Olmos si le tiene que pedir que renuncie. Esto en paritarias libres nada más. clipeado. muchachos. Pero bueno, es interesante para los peronistas esta discusión.
Además falta un montón. Y para la los solución. stream que pretenden desde los stream poner candidatos. No, y hay que, esto de tener en cuenta esto para ver cómo se va desarrollando. Hay que tener en cuenta este dato que se va seguramente. Che, o sea Ah. que. Partido peronista streamer. Cande se quedó. No, o sea Cande que- es el meme de la rubia haciendo cuentas. No, pero digo, o sea, también el PJ de la ciudad valoró más a Santoro por su calidad discursiva que por su capacidad de gestión de caja y de rosca. Y- No, olvidate. Y ahora con el le diario dan del la lunes- si no le dan la presidencia porque, No, bueno, porque desconfía. teniendo a Juan Manuel Olmos en la puerta de la legislatura, creo que es el hombre de esa lista con más capacidad para ocupar un lugar tan importante como es la presidencia de la legislatura porteña. Full casta todo. Que me parece que es un lugar que tiene que tener mucho manejo político, con mucho diálogo con los diferentes bloques, y creo que la capacidad de Olmos para poder ejercer ese lugar es Sí, superior es superior, claro. a la de Santoro. Sí. Entonces, como estrategia política, me parece correcta el tema a quién hacer renunciar. Está bueno porque es lo que vos decís. Sería un golpe como a esta nueva ola de jóvenes que viene en Y- un aparato más mediático nuevo Y que, o sea, vuelve a reivindicar el viejo aparato político. el viejo aparato que lo viejo funciona, Juan. Entonces hay compañeros que vienen de las estructuras territoriales y que responden a otros referentes territoriales del PJ, que es mucho más difícil hacerlos renunciar que a un Porque Fede son Mochi representativos, estás que diciendo. viene de los stream, que el Claro. compañero tiene militancia en la JUP y Sí. demás, pero bueno, se supone que eso fue construido con los stream y su implicancia en las redes sociales para contrarrestar ¿A a quién? un Alejandro King que con Moreno venían Sí. con mucha participación en redes sociales. Ahora, perdón, pero Claro. Pitu Salvatierra se podría decir que también viene del stream y de los medios, ¿no? Es alguien que tenga un aparato. Digo, fue elegido. Puede por él. ser. Está bien que viene. Está bien que Sí, viene- puede es otro ser. perfil Yo de no- Yo Fede creo que Mochi. tiene más Yo conocimiento, traigo o sea, es más información, reconocido. no voy a operar para bajar al Pitu Salvatierra. Como No, no, se no. dice. digo que Yo quizás soy es- información. hay Con otro el Pitu- trasfondo. Hay otro trasfondo aparte de. Con el Pitu está todo bien. del Y lo queremos que venga, tema de queremos los que venga. streamers. Hay otro trasfondo. Pero bueno, Claro, esas son con las... Mengolini todo bien. con Mengo- Los viejos funcionan cuando los cascarudos no te hacen andar lo nuevo. El Así título de que este ojo. programa es Con Mengolini todo bien. Claro. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta discusión en legislatura porteña, que es un lugar que la gente interpreta que por ahí no le resuelve nada, pero les puedo asegurar que es un lugar donde se toman decisiones, donde se construye la política de la ciudad y donde todo lo que después gestiona el Ejecutivo de alguna manera pasa por ahí. Así que es un lugar muy importante, la legislatura porteña, como el Congreso Nacional, como el Senado, como la política en general. Es una lástima que hoy la gente esté interpretando que la política no le resuelve nada porque eso es una mentira. Eso es lo que nos quieren hacer creer. La política resuelve o no resuelve, pero siempre está ahí. Siempre hay que jugarla, siempre hay que ejercerla, siempre hay que participarla. Entonces, me parece importante que ahí nos llamemos a una reflexión sobre cómo participamos y habitamos la política que termina siendo lo que determina lo que comes todos los días. Sí, absolutamente. Y esto de también, o sea, más en lo chiquito, como entender que capaz la composición de la legislatura empieza a quedar de otra manera, ¿no? Porque quizás lo que venía sucediendo es que al ser tantas bancas ocupadas por el oficialismo y con ciertas concesiones de algunos espacios, como que era la escribanía. O sea, siempre lo que se decía de la legislatura era que era la escribanía del PRO. Bueno, con esta nueva composición quizás algo ahí se puede poner, se puede tensionar y se puede también hacer más participante de la discusión pública, porque bueno, hay algo que no es que se va a salir tipo mayoría simple, listo, chau. No, hay que ver ahora cómo juega la Libertad Avanza con el PRO, que tienen, Marian, la Libertad Avanza quedó Sí. con... 13 y 10. Tres, Las 13 y alianzas, 10. ¿no? Además, ¿Cómo quedan? Esto que dice O sea, Rochi- juntos lo superan a lo que es el bloque del PJ. Sí, Es medio un ni- reflejo ni del hablar Congreso ahora. Ni hablar del arretismo y la UCR, pero esto que decía el PRO salió El PRO en salió- tercero. Claro, Sí. bueno, el que menos Es el aumentó peronismo. los tres, dice el productor, es. Bueno, claro. Bueno, esperemos que esto llame una reflexión a los que construyen la estrategia electoral en la ciudad de Buenos Aires y
y que no sea, que por favor no avancen hacia un frente en contra de, sino que todos juntos tratemos de construir un proyecto que vuelva a enamorar a los porteños y a las porteñas y que de alguna manera proponga un modelo de ciudad diferente al de la Libertad Avanza, diferente al del PRO, pero un modelo de ciudad propio, no en contra de otro modelo, sino un modelo de ciudad propio que vuelva a enamorar como proyecto político a todos los que habitamos esta hermosa ciudad y no se repitan más estrategias que no están funcionando. No están funcionando porque lo estamos viendo. Pero no sé si les queda algo más para pasar al segundo tema, que también Una cosita, quiero importante. agregar algo nomás, que lo que decía Rochi de que era una escribanía la legislatura, eso era una escribanía con el PRO muy bien asentado, o sea, sabiendo que muy probablemente las próximas elecciones de jefe de gobierno en periodos anteriores las ganaba. Ahora es un PRO en retirada, entonces no sé si esa legislatura va a funcionar como una escribanía o si va a empezar a tensionar en serio para que al PRO cada vez le vaya peor gobernando la ciudad. Claro. Sí. Y La a ver quién gana, La quién es libertad el carroñero, claro. digamos. Bueno, y ustedes lo saben mejor que yo, pero también la conformación de los organismos de control, empieza a ponerse un montón de cosas en juego que va a ser un problema para el PRO. Sí, claro. Las composiciones esas que son todas votaciones de la legislatura. Sí, obvio. Y también esto, ¿no? Teniendo el horizonte de que en 2 años se vuelve a elegir Sí. jefe de gobierno. Pero bueno, estuvimos Picante. en Río Grande hace unos meses, en la vigilia de Malvinas, y lo que sí nos dimos cuenta, hablando con la gente, compartiendo cafés y comidas con compañeros de diferentes fuerzas de allá de Tierra del Fuego, de Río Grande, es que había una defensa sustancial sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Y sin embargo, el gobierno nacional, que todo el tiempo pone en jaque cosas y todo el tiempo atenta contra la industria argentina, ha tomado una medida que pone en peligro este régimen, poniendo en peligro no solo la capacidad industrial de nuestro sur, sino también un montón de puestos de trabajo. Sé, Axel, que lo estudiaste mucho en estos días y bueno, comentanos un poco qué está poniendo en peligro el gobierno nacional y qué es este régimen para todos aquellos que no lo saben o lo tocaron de oído, fácil y lo lanzamos a debatir. Sí, rápido. El régimen de Tierra del Fuego se crea en 1972 porque Tierra del Fuego, al ser una zona inhóspita, muy fría, O sea, lo crea la dictadura. lo crea la dictadura. Al ser una zona inhóspita, muy fría, la gente no iba a vivir a Tierra del Fuego y había solamente 13.000 habitantes. Entonces dicen, bueno, vamos a poner incentivos impositivos y fiscales para que la gente venga a vivir acá, no solo por una cuestión de que necesitan poblar la zona, sino también porque en ese momento existía la hipótesis de conflicto con Chile y con Gran Bretaña por la ocupación de esas tierras, porque recordemos que Tierra del Fuego está desconectada de la plataforma continental argentina, es decir, para pasar a Tierra del Fuego tenés que cruzar Chile, ¿sí? Entonces, bueno, se crea en ese momento, con ese régimen además se crea el subrégimen industrial, que eran beneficios impositivos y fiscales también para empresas que vayan a consolidar ahí su negocio y para poder generar trabajo. Y la verdad que fue muy exitoso, porque de 13.000 habitantes hoy están más o menos en 200.000. Obviamente ese régimen hubo mucha discusión en esos 50 años y hoy hay mucha discusión más a partir de que no se eliminó, pero sí se levantaron los aranceles a las importaciones de productos electrónicos, principalmente de celulares, que es lo que más dañaría al régimen de Tierra del Fuego, porque el régimen de Tierra del Fuego lo que hace es importa las partes de muchos productos electrónicos, entre ellos celulares, y los ensambla acá. Y de ahí se venden en Argentina. Y para las importaciones directas de esos productos, hay aranceles que hoy son del 16%, ahora pasarían al 9,5% y a partir de enero de 2026 pasarían a 0%. ¿Sí? Entonces, eso dañaría mucho el régimen de Tierra del Fuego porque dejarían importar productos de afuera sin aranceles, o sea, desprotegiendo esa industria y además con un contexto económico que te permite importar muy barato, porque hoy el dólar está muy barato y si vos tenés la posibilidad, te sale barato importar, te sale un precio casi internacional. O sea, ¿para qué voy a comprar el celular ensamblado en Tierra del Fuego que me sale más caro que traerlo de China? Claro que Indefectiblemente bajarían los precios de la tecnología en ese segmento, digamos. muy probablemente, pero no van a bajar por
porque le bajen los aranceles a los precios de Tierra del Fuego, porque también hay una rebaja de aranceles internos, de impuestos internos, cuando la mercadería se distribuye en el país, sino que van a bajar los precios de los productos de Tierra del Fuego porque van a tener importaciones de afuera, Por la una cuestión competencia. más de competitiva, no por una cuestión de costos. Pero bueno, esta semana también se dio mucha discusión y no es una discusión que se da entre fuerzas políticas, no es que el PRO tiene una opinión, la Libertad Avanza tiene una, el peronismo tiene una, la UCR tiene una, no, sino que está muy variado el asunto, principalmente en el peronismo, que hay muchos detractores del régimen y muchos que estaban a favor o que estábamos a favor, porque yo estoy a favor, si bien siempre hay cuestiones para mejorar, en principio no estaría a favor de destruir directamente un régimen que es de producción y trabajo. Obviamente que ese régimen se puede mejorar. En el 2021 y 2022 se revió este régimen porque pasaban 50 años, entonces se tuvo que extender por 50 años más. Y en ese momento se pusieron unas metas objetivos que el régimen tenía que cumplir para mejorar su capacidad industrial, porque obviamente que si vos traes un régimen que solamente ensambla y no te pones a industrializar o desarrollar la tecnología vos para hacer partes del proceso superiores y no solamente una cadena de ensamblaje, bueno, también hay cuestiones a mejorar por ahí. Pero bueno, se dio una discusión en el debate público en el que muchos estaban a favor de lo que pasó y era más un Boca River que una cuestión de, che, están dejando 8.000 personas sin laburo. O che, no, hubiera sido mejor haber hecho esto. No, fue una cuestión de festejos de cierta parte, diciendo bien, el régimen lo dañaron, va a terminar este régimen. Que aparte siempre está dibujado para mí como en una... ¿Vieron eso de la inflación si la anualizamos es de 17.000%? Cuando calculan los puestos de laburo que supuestamente se generan si vos eliminás el régimen y dicen son 60.000 puestos de laburo en todo el país, está basado así. O sea, realmente no En un tiene relato. como una... Claro, no tiene después un sustento teórico o de realmente estadístico donde decís, bueno, si sacás el régimen, estimulás esto. Es como, bueno, lo sacamos porque queremos el barato. Y aparte también es como discutir el régimen, para un régimen que creo que se toma por una decisión geopolítica y Exacto. económica, es solo discutirlo en el plano económico, si sirve o no Claro. sirve en materia de plata. Y me parece que que el régimen se implementa y se sostiene porque es una zona muy delicada en términos geopolíticos y de intereses de materias primas y de recursos naturales. Es la puerta a la Antártida y es uno de los puntos más cercanos a Malvinas. Y creo que es importante como fortalecer a la población de Tierra del Fuego y a su provincia en su capacidad industrial para poder ocupar un lugar que si lo despoblás y le sacás su capacidad industrial, bueno, está casi regalado. Sí, y aparte, mientras pensaba el tema, me acordaba de la charla del otro día de la masterclass del modelo sindical, cuando hablamos del trabajo informal, y no me acuerdo si Juan Manuel decía, bueno, si miramos los costos laborales es porque nos están diciendo que no miremos otros costos. Bueno, acá lo que se mira es, bueno, ¿cuánto le sale al Estado? 1.000 millones de dólares supuestamente al año en no recibir impuestos o en las exenciones impositivas. Pero eso te hace no mirar otros costos u otras mejoras, como las mejoras logísticas que podía hacer para que bajen los costos internos de pasarlo de Tierra del Fuego al resto del país, o cualquier otra cuestión, pero o ver qué otro régimen puedo desarrollar, porque es cierto también, estos días también se debatió mucho este tema de que en Tierra del Fuego está prohibida la pesca de salmón. Chile, del otro lado de la frontera, pescan salmón y exportan al año 6.000 millones de dólares. Es algo que tenemos que discutir. Y quizás sí, porque el salmón no es como un árbol que vos lo tenés ahí, si no lo cortás sigue ahí. Es un producto que no conoce fronteras, es decir, después de la milla 200 lo pesca otro. Entonces, quizás lo podríamos discutir eso, ¿por qué no? O también cómo mejorar, cómo promover más recursos naturales. Digo, había otras propuestas para hacer y no directamente de una parte de la política atacarlo directamente y del otro lado haciéndole este daño que le van a hacer. Yo me armé un cuadrito comparativo sobre las críticas y las defensas, como para ver las dos posiciones y debatir sobre esto. En el eje costo fiscal, las críticas son altísimos costos para el Estado sin retorno proporcional. Y la defensa es inversión necesaria para sostener soberanía y empleo. Ahí aparece la parte geopolítica de soberanía y de generación de empleo.
El tipo de industria, ensamblado, los que critican dicen es un ensamblado sin valor agregado en innovación. Y los que lo defienden dicen, che, tenemos una capacidad instalada, lista para la reconversión industrial, que es un poco lo que decís vos de repensar el régimen. Para- Claro, eso lo Punto real. por punto vayamos. Sí. En el anterior, como para que quede claro, entonces el gobierno de la Libertad Avanza no tiene una perspectiva de, bueno, bajamos los aranceles, quizás hay una cuestión de empleo que se ve afectada, no tiene un esquema, no propuso un Claro. esquema, No, no, hay tenés algo razón. ahí como para... Pongámoslo en contexto. Esta medida no se da en un contexto de que la Libertad Avanza con esto quiere recaudar esos $1.000 millones. No, se da en un contexto en el que la Libertad Avanza, por todos los medios, está tratando de combatir la inflación y que bajen los precios. Aún si se pierden entre puestos de trabajo directo e indirecto 15.000 en Tierra del Fuego, que es un montón para O sea, Tierra este del Fuego. gasto Claro. Este gasto no es que lo es va a para bajar la recaudar. inflación. Es para No es para reinvertirlo en otro lado. Pero encima es para bajar la inflación porque me van a importar productos más baratos. No porque, bueno, ahora me lo va a producir Buenos ¿A Aires qué costo? a No, no precio habla de más- una ¿A qué a costo, precio Juan? más bajo. ¿A qué costo? Por eso, es para importar más barato. Vos vas a bajar los precios porque voy a importar de China más barato. Y si no bajas los precios, te vas a fundir. Claro. Sí, y aparte la pregunta es un poco cuánto cuesta esa soberanía. O sea, si vamos a pensarlo únicamente en sentido economicista, utilitarista, o si vas a realmente dar una discusión sobre cómo es la proyección de Argentina en el Atlántico Sur. Ahí no lo voy a decir porque veo que es uno de los puntos. Así que... Ah, bueno, no tengo anteojos, porque tengo perdón, una no tengo reflexión sobre anteojos. De una Bueno. opinión totalmente... Tipo de industrias es esto. Los que lo critican dicen, che, hay un ensamblado sin valor agregado en innovación, lo único que hacemos es poner piecitas, pero los que lo defendemos decimos, pará, hay una capacidad instalada y una capacidad de trabajo que está capacitado para hacer esas cosas que no es menor. No, acá sí hay un punto, yo entiendo que hay un punto a mejorar, pero para generar más trabajo en Tierra del Fuego, ¿no? Para dañar el régimen, que es que a lo largo de los años yo creo que se podría haber negociado con las empresas que empiecen a traer más tecnología, empezar a desarrollar Seguro. la tecnología Claro. acá. Porque ahí no solamente desarrollás más trabajo, sino también desarrollás al recurso humano mucho más preparado para desarrollar esa tecnología. Pero es una mejora, estamos planteando No una mejora. subestimemos el trabajo calificado que existe en Tierra del Fuego y No, la no, ni capacidad hablar. instalada que hoy se generó por el régimen. Ni hablar. Después tenemos el eje precios al consumidor, productos más caros que los importados. La los que lo crítica. critican. Ujú. Y la defensa dice protege industria local del doping y deslealtad comercial. Bueno, es un poco lo que hablábamos acá. No se está buscando proteger a la industria local ni nada, sino que se está directamente tratando de bajar los precios por productos importados más baratos con un tipo de cambio que hace que las importaciones estén regaladas y con un contexto internacional en el que te inundan de importaciones, principalmente China. Claro, porque acá, perdón, no me voy a poner en abogada del diablo, pero hay algo de esta discusión pública que se dio que es, bueno, la tecnología en Argentina es cara. Claro. Entonces era como un Vas a argumento comprar iPhone muy más barato. fuerte. Claro, era algo muy fuerte, incluso de espacios muy cercanos o ¿no? Pero toda la columna de críticas creo que se puede repensando y mejorando el régimen, se lo puede mantener. El problema Sí, es pero hay que una toda la pereza- estructura de críticas lleve a elimínenlo porque no Elimínenlo. sirve para nada. Sí, de Pero algo es integral, intelectual. ¿no? De tener una perspectiva integral, no es como, bueno, esto. Bajo de aranceles porque necesito tener controlada la inflación, listo. No, incluso también... Y así con cómo quizás las mejoras que se podrían haber hecho en el régimen, que bueno, capaz es una cuestión de tiempo, o sea, qué sé yo. No, incluso también no están dando una discusión sobre el régimen, sino que están limándolo con una medida como... No están dando una discusión real sobre qué quieren hacer con Tierra del Fuego. Incluso Sino que es algo aleatorio que lo anunció Manuel Adorni en una cadena Y es nacional. tentador también. Sí, vuelvo a traer algo que nosotros percibimos en Río Grande, que era que nadie decía, no toquen. Nadie quería el status quo. Decía, che, si plantean mejoras, hagámoslo. Obvio. Pero no me lo Claro. elimines. Claro, no me lo elimines, no es así. O sea, no quiero pasar de trabajo calificado a pescar salmón o dedicarme al turismo. Somos No, una o provincia sí. industrial. No, reducir pero, esas pero industrias. tampoco podés pescar porque lo tenés prohibido. Y después tenemos el impacto regional, que es importante, porque acá sí habla un poco de la posición geopolítica de Tierra del Fuego, que es las críticas son subsidios concentrados en una provincia rica y la defensa es el desarrollo de una zona inhóspita y periférica del país. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos. Ahí también en estos días, en línea con esto, circuló el tuit de Federico Sturzenegger, creo que está, pero que él planteó como que Tierra del Fuego debería ser como Nueva Zelanda.
Dijo textual esa frase. Ahí vemos el tweet. Es muy largo, traje un recorte porque es medio un embole. Mucho texto. Y parece que está escrito con ChatGPT, aparte. Pero él plantea como Nueva Zelanda. Como si fuera un pedazo de piedra que está flotando en el medio del mar y que la mejor manera posible de explotar esa tierra es, bueno, tener bajos aranceles, comerciar con un par de socios comerciales y chau. Tierra del Fuego, Ushuaia en particular, es el punto más cercano con las Islas Malvinas, es el punto más cercano y es la puerta de entrada a la Antártida. Eso lo tenemos bastante en claro. Los que fuimos a Tierra del Fuego sabemos que es un valor incluso. Y también se dan en relación con una discusión que circuló también los últimos días sobre el FONDEF. ¿Se acuerdan del FONDEF? Sí. El Fondo de Defensa totalmente financiado por este gobierno. Bueno, el FONDEF tenía, uno de sus objetivos era impulsar el polo logístico antártico, que era una base integrada que iba a funcionar en Ushuaia, si no me equivoco, en Ushuaia creo, donde iba a tener como una base militar, era proyecto obviamente del ejército argentino y demás, que tenía varios puntos. Por un lado había un fomento a lo que se dice la diplomacia científica, toda la investigación que se puede hacer sobre la Antártida, era también un polo logístico para comerciar, había un montón de proyectos. El FONDEF se desfinancia completamente, le mandamos un saludo al FONDEF, y hace un par de semanas sacan un arreglito donde el fondo de ampliación para la matriz productiva fueguina se podía utilizar para proyectos nacionales. Entonces la idea era fomentar con esa guita este polo logístico antártico, que lo que sería, lo que ayudaría sería conectar un poco a la Argentina con su continente blanco, digamos. En esa línea se abren como varias discusiones. Por un lado, si vos desfinanciás el régimen de Tierra del Fuego, desfinanciás todas las compras que se aportan con ese fondo de matriz productiva, de algún modo estás desfinanciando la provincia. Y ese proyecto es muy importante para Argentina en términos de soberanía, porque, insisto con esto, por su posición en el Atlántico Sur y porque además, si se cierra el canal de Panamá, bueno, el único punto de entrada a pasar para el Pacífico va a ser el nuestro. Entonces me parece que es muy importante y que no se puede pensar solamente en una cuestión utilitarista o economicista, un territorio como este, donde tiene un paso bioceánico, donde hay una cuestión geopolítica alrededor que se está subestimando y se está pensando únicamente en sostener un dólar barato, en planchar el tipo de cambio y que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Un territorio ocupado ahí. Total. Sí. A pocos kilómetros. Y aparte, también, dos cuestiones. Primero, hay un debate sobre el régimen de Tierra del Fuego muy porteñocéntrico también, porque es una cuestión que se debate acá. Y no se invita a las partes a ver qué hacemos con esto. Digo, no se invitó ni a los fueguinos, ni a los trabajadores. Vemos a la UOM con un paro por tiempo indeterminado, ni a los empresarios. Digo, el gobierno tomó desde acá una medida que daña mucho a los fueguinos. Y bueno, eso, volver a plantear esto, invitar a las partes a ver qué hacer, cómo mejorarlo, cómo mantener esos puestos de trabajo y no directamente hacer lo que están haciendo. A los fueguinos y a todo el país, porque Y perder las capacidades industriales y de empleo calificado en una zona tan compleja como decía Cande, en términos geopolíticos, me parece que le puede terminar derivando en un detenimiento de toda la economía argentina y del poder político de nuestro país. Sí, y que es un poco el punto de la soberanía, que habla de los que lo critican, es una justificación simbólica sin impacto real, y los que lo defienden dice es una consolidación territorial efectiva en una zona estratégica. bueno, es un poco lo que hablamos al principio de por qué se creó este régimen, por un momento que había una hipótesis de conflicto con Chile y con Gran Bretaña por la ocupación de las Malvinas y también porque Chile había intereses territoriales de Chile en Tierra del Fuego. Pero aparte, esta semana leí un argumento bastante llano que decía, bueno, el régimen de Tierra del Fuego se creó para volver a poblar la zona en un contexto de conflicto geopolítico, por la ocupación o por la soberanía territorial. Pero eso ya está, ya pasó, porque la hipótesis de conflicto ya no está, que es cierto, hoy no tenemos hipótesis de conflicto o de guerra, por lo menos con Chile, no. Gran Bretaña sigue ocupando las Islas Malvinas, y además la zona ya está poblada. Esto sin tener en cuenta que si uno hace una lectura rápida de la historia, después de la guerra el laburo es lo que más migraciones genera. Entonces,
si vos dejás desempleada a la gente o empezás con un proceso de dañar Se el te va a trabajo empezar en a la zona, despoblar. la gente se va a volver a ir. Sí. Y los Va a venir para acá. y que los ta- procesos geopolíticos no son de un día para el otro. Es decir, nosotros no sabemos si hay otros países que están esperando que esa zona realmente empiece a perder fuerza, empecemos a perder soberanía sobre Tierra del Fuego para empezar a imponer otra vez sus intereses sobre Argentina. Sí, si bien la estructura del trabajo cambió, hay trabajos a distancia, ¿no? Pero también puede haber una migración de nuevo y hablar de esto en términos generales, ¿no? El sur ya está poblado. Pero siempre tenemos también la discusión de que el centro de la capital y del AMBA está siempre superpoblado y siempre si poblado. hay alguna hipótesis de desempleo, de conflicto en esas provincias, siempre hay migraciones hacia Buenos Aires. Así que no es tampoco tan así. Y, No, pensar, y que, además- pensar que Tierra del Fuego es el centro de nuestro país. Es el centro de nuestro país, porque nuestro país Sí, va eso hay que decirlo, sí. desde La Quiaca hasta el Polo Sur. No es desde La Quiaca hasta Ushuaia, es de La Quiaca hasta el Polo Sur. Y Tierra del Fuego es el centro de... Buena aclaración, amigo. Sí. Accurate. No, y una cosa más pequeña, pero también si volvemos a dar discusiones sobre la población de Tierra del Fuego, esto es un tema que vos particularmente sabés que me obsesiona bastante, que es la sobrerepresentación de Tierra del Fuego en la Cámara de Diputados y de Senadores. Si volvemos a un esquema de una población de Tierra del Fuego de 15.000 habitantes, un porteño va a valer un 0,00008 de un voto de un fueguino. Entonces, la discusión sobre la representación de los fueguinos en las cámaras y en las elecciones nacionales, porque recordemos que esto es un federalismo, no es Nueva Zelanda, Tierra del Fuego, está inmerso en una matriz federal argentina, se va a volver a despoblar y va a volver a ser un problema incluir en las decisiones de gestión y de política ejecutiva una provincia con un porcentaje de población totalmente asimétrico con todos sus pares federales. Tenemos Bueno, el punto de empleo, que es un poco el que tocamos. Los que lo critican dicen caro para el Estado por cada puesto de trabajo, y los que lo defienden dicen genera miles de empleos formales con buenos salarios. Y eso se puede ver también con los compañeros de la UON, que no son la mayoría de los trabajadores de Tierra del Fuego, no son informales, son compañeros con recibo de sueldo afiliados a la Unión Metalúrgica Argentina, y creo que hay que seguir manteniendo eso. No queremos trabajadores en su mayoría pesqueros o agentes de turismo, sino que queremos trabajadores en Tierra del Fuego, una zona tan delicada, que sean industriales. Y eso me parece que hay que mantenerlo y fomentarlo. Por eso los que lo critican dicen, esto es un modelo agotado y sin reconversión. Eso es extraño, porque los critican, dicen, che, está agotado, pero no proponen nada sino proponen la eliminación. Está agotado, pero importalo. Y claro, los que lo defienden dicen puede ser base para una nueva industria. Como puede ser la digital, como puede ser la industria pesada, la verde, y un montón de cosas que se pueden, esta base que tiene hoy Tierra del Fuego, reconvertirla para poder generar más industria y más empleo calificado. Sí, Sí. Es un poco lo que hablábamos antes de esta cuestión de que el régimen industrial de Tierra del Fuego, en este caso es el electrónico, pero puede ser para otro mercado, que tenga objetivos a largo plazo y que vos puedas ir desarrollándolo en una industrialización, digamos, de la zona más... con tareas más complejas, digamos. O sea, es lo que planteamos antes. ¿Tiene cuestiones para mejorar? Sí, podemos pasar del ensamblaje a desarrollar la tecnología acá. Pero es un proceso a largo plazo y que ese es un punto a mejorar para mí el último Por punto. eso, hemos... Sí, antes de capaz del cierre, como que Cande hablaba también del federalismo, y yo me ponía a pensar también de otros ejemplos que hubo, también como te hace pensar el rol de las provincias en este marco de la federalización y de la libertad avanza, ¿no? Porque en lo que va del gobierno se vieron momentos en que determinados representantes de distintas provincias jugaban con la libertad avanza por distintos intereses de las provincias, y se habló en algún momento de cómo se veía afectada esa federalización, porque bueno, entre que el Estado se corre todas estas decisiones, pero igual sigue decidiendo, porque esto es, en vez de propositivo, afecta a un territorio muy importante. Bueno, ¿cómo también empieza eso a discutirse, ¿no? Como, bueno, de nuevo hay que tener en cuenta esto de pensar un país federal, y el rol también a veces un poco más, más plástico de los representantes de los gobernadores, que a veces juegan raro. Como dijo Axel, hay que caer en la cuenta de que Tierra del Fuego es el centro de nuestro país y que somos un país bicontinental.
Ha sido un gran debate, nos hemos basado en datos concretos, en este cuadro de comparación entre las críticas y las defensas que nos acerca muy atinadamente la producción, y creemos que el régimen de Tierra del Fuego tiene que ser protegido de su eliminación y tiene que ser reconvertido. Y como no somos solo un canal de stream, sino que también somos un foro de pensamiento nacional y federal para mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos, Paritarias Libres tiene su propuesta y es el régimen de reconversión productiva fueguina para el 2030, que tiene como objetivo pasar de una economía basada en ensamblaje a un polo de industria estratégica, sustentable y tecnológica, sin perder empleo ni presencia territorial. Eso que es un título lo vamos a estar... Poneme la urna. Eso que es un título lo vamos a ir desarrollando y a medida que vaya pasando este año lo vamos a ir transformando también en un librito que va a terminar siendo materia de estudio para todos y una humilde propuesta de este canal de stream que es un foro de pensamiento, como dije antes, y somos todos militantes que queremos lo mejor para los argentinos, todos los argentinos, no solo los que viven en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, sino también los fueguinos, los norteños, los de Córdoba, todos los argentinos, porque pensamos integralmente nuestra Argentina. Vamos a un corte, que tenemos muchos temas más, así que descansamos A disociar un poquito, ¿no? 2 minutitos y seguimos. Segundo bloque de Paritarias Libres y vamos con los últimos temas que tenemos en agenda para hoy. El gobierno sigue golpeando a las estructuras sindicales, entiende que la organización de los trabajadores de manera colectiva es la barrera para poder avanzar sobre todos los derechos, sobre todos nuestros derechos adquiridos, y entiende que necesita debilitar la estructura sindical para poder instalar un modelo de libre comercio donde el trabajo sea precarizado, donde los empresarios te paguen lo que ellos quieren sin poder tener la organización correspondiente para esas injusticias tratar de salvarlas. Y se abre un nuevo capítulo en esto, que es de alguna manera en un decreto, que ahora bien va a explicar Axel. En un decreto lo que hacen es aumentar los servicios esenciales para que cuando haya una huelga en el sector, los trabajadores tengan que garantizar del 50 al 70% de la ocupación. Lo que hace es debilitar la actividad de huelga, que es un derecho conquistado por los trabajadores, no solo los argentinos, sino en su componente mundial. La huelga es importante para poder lograr una presión cuando hay una injusticia por parte del empleador, y es una acción de lucha efectiva que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido resultados favorables para los trabajadores. Hoy el gobierno nacional intenta eliminar la figura de la huelga y hacer que los trabajadores, cuando tengan que discutir algo, no puedan tener esa herramienta en la mesa, lo que debilita toda la estructura no solo sindical, sino la de los trabajadores organizados, y eso puede decantar o tener las consecuencias en menores salarios, en despidos sin ningún tipo de aviso, en la quita de indemnizaciones, y todo eso va de alguna manera en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, un poco lo que pasó fue que ayer miércoles el gobierno saca un decreto en el que regula la actividad naviera, pero ahí mete un artículo que habla de las huelgas y habla de no de las huelgas, sino de los trabajos esenciales, y agrega una figura que son los trabajos sensibles. En los trabajos esenciales, que son un poco los que ya conocemos, salud, policía, hace poco se había agregado educación, los trabajadores no pueden hacer una huelga total, no pueden paralizar toda la actividad, sino que tienen que mantener, pueden hacer huelga hasta el 75% de los... No, perdón, tienen que mantener la actividad del 75%. Solo el 25%. Solo el 25% puede hacer huelga. Y ahora agregaron estas actividades sensibles que básicamente agregan a todas las actividades, todas, no hay casi actividades fuera de eso, porque además son cuestiones, están nombradas como medios generales, entonces es para interpretación también, y que solo pueden hacer huelga el 50% de los trabajadores. Es decir, que con este nuevo artículo, en este decreto, en el 340-25, casi que se elimina el derecho a huelga, de una huelga total, ¿no? Entonces sí, es otro golpe a una de las herramientas que tienen los trabajadores para hacer reclamos, que esto se suma no solamente al ataque sindical, sino también
al ataque a los salarios bajos, a la pérdida de poder adquisitivo, y que en este contexto, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y que aumenta el desempleo, aumenta el empleo informal, los trabajadores también tienen más miedo a hacer huelga porque saben que los pueden echar y que si los echan salen a la calle y no está fácil conseguir trabajo hoy y menos conseguir trabajo con un buen sueldo. Entonces es una medida que ataca de vuelta a los Pero trabajadores. aparte Sí, vale, además, vale aclarar que en Argentina y en la Organización Internacional del Trabajo está tipificado el trabajo esencial como la actividad esencial, como la que puede poner en peligro la seguridad y la salud de las personas. Y en este caso el gobierno lo que le está dando es una mirada económica y está agregando un montón de actividades que no que si se dejan de hacer no es que él se pone en peligro a las personas, sino que se puede poner en peligro la actividad económica, porque también creo que regula como esencial las actividades de exportación, Ujú. las actividades de los bancos, y eso es todo para proteger al sistema financiero y económico y no a las personas. Entonces, las características de las actividades esenciales siempre son cuando se ponen en peligro las personas, como puede ser la salud, como pueden ser las industrias alimenticias y demás, el transporte, donde cualquier actividad o un pleno parate de la actividad puede poner en peligro a las personas y no a la economía. Y esta mirada del nuevo decreto es una mirada de la huelga no debe poner en peligro al sistema financiero y al sistema económico. Sí, encima, pero una aclaración sobre eso, también se agrega en estas actividades sensibles el transporte de objetos y de personas, es decir, que si hay una huelga general, como en estos paros que hizo la CGT, paros generales, los transportes no pueden no pueden parar completamente, entonces eso también daña directamente una posibilidad de un paro general Aviones, a nivel todo. nacional, claro. sí, además me parece que también está bueno como recordar un poco cuando pasan estas cosas que parecen después en el relato, cuando van acompañadas del relato, parecen muy tentadoras para, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a tener, la gente va a tener transporte, va a poder ir a trabajar cuando se haga una medida de fuerza. Me parece también interesante como recordar por qué estas medidas fueron pensadas en algún momento y más cuando se mete el rol del Estado. Por ejemplo, vos hablaste de la salud, de la educación, o sea, ahí ya hay una cuestión también del Estado presente. Es que este dispositivo que se incorpora del derecho a huelga también es para equilibrar la asimetría de la violencia estatal. O sea, esta es parte, o sea, el derecho a huelga es parte de un dispositivo general que tienen los trabajadores organizados a poder hacerle frente al Estado que por definición ejerce una violencia asimétrica sobre las personas. Entonces es como, también me parece como interesante para en algún momento si también vamos anotando todo lo que tenemos que venir a tocar en paritarias, es eso, ¿no? A ver cómo se fueron generando también estas medidas, porque a veces nos olvidamos de por qué fueron pensadas y pensamos que son viejas, o no nosotros, por supuesto, pero en la discusión pública se empiezan a poner como en discusión y bueno, Sí, se olvidan lo los viejo fundamentos. funciona. Sí, y aparte lo que más me rompe las pelotas de toda esta situación es que no sean los debates de manera transparente. Porque tenés que tener no sé, el tiempo y la sabiduría de ponerte a leer la letra chica del boletín oficial o esperar que alguien lo circule en Twitter para enterarte de esto. O el régimen de Tierra del Fuego sale por decreto cadórnica, tiene una medida de campaña una semana. Entonces, si no logramos dar estas discusiones como de cara a la sociedad y no entre tras bambalinas a la noche en un boletín oficial que no lee absolutamente nadie más que 5 gordos ciber y yo, es muy difícil dar debates transparentes y mucho más en estas cuestiones que trascienden a casi todos y que te afectan a los laburantes, a los que no laburan y a las paritarias que muchos cobran y que no están afiliados a gremios también. Sí, también sepamos que para las organizaciones sindicales las huelgas y los paros son un fracaso de la negociación colectiva. Entonces, nunca se toma la decisión de ir a una huelga o de ir a un paro general felizmente. Siempre es en contexto de conflicto con el patrón, con el ejecutivo, con el Estado, y es un fracaso de las mesas de negociación. Lo que sí es que sin huelga no hay posibilidad de negociación colectiva, porque vos te sentás en la mesa, como decía Rochi, asimétrica, y tenés que tener alguna acción de coerción para poder implementar tu negociación eficazmente. Entonces, si a mañana a vos te sacan la huelga, no tenés manera
de presionar al empleador a que corrija esa injusticia. Entonces, la huelga nunca para el sindicalismo es algo El fin alegre de- o es el fin. Siempre es un medio para poder corregir injusticias. Cuando te sacan la figura de la huelga, lo que te están sacando y lo que están debilitando es la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, yo creo que esto es un atentado contra el modelo sindical argentino que ha sabido proteger los derechos de los trabajadores y creo que hay que seguirlo con mucha atención porque ya explicamos y hemos debatido y analizado la importancia humana que tiene el modelo sindical argentino y una semana, 15 días después vemos cómo el gobierno nacional lo ataca, así que es un tema que vamos a seguir debatiendo, pero sepan que a los sindicalistas no nos hace gracia llamar a huelga ni hacer paros generales. Siempre es el fracaso de la negociación colectiva y el diálogo que permanentemente practicamos. Así que creo que es otro golpe al sindicalismo argentino del cual vamos a tener que estar atentos todos los argentinos y las argentinas. Sí, perdón, aclaro, en un contexto de no homologación de paritarias. O Mm. sea, dañan la negociación colectiva que ya está muy dañada porque cuando se ponen de acuerdo las partes, el empresario y el trabajador, Te las pisa el todo Estado, Caputo. el Estado no te homologa lo que vos te pusiste de acuerdo con la otra parte. Entonces, ya ni siquiera puedes hacer huelga como para decir, che, yo me puse de acuerdo con este. Déjame de joder. Sí, a 30 aceptar. Él me quiere pagar este 5% de aumento, déjalo que me lo pague. No, No, obvio. tampoco puedo hacer huelga. que atenta con el rol de los sindicatos. Porque decir, bueno, la última herramienta que me queda es hacer, por esto, por ejemplo, ¿no? Es hacer una huelga y no puedo. O sea, me hacen acordar también a, no sé, a momentos en que le han pedido el atril, que le han pedido las fechas de movilización a la CGT, y parece que todas estas cosas no las está tomando nadie en cuenta, y si corre peligro la afiliación gremial, por ejemplo. Encima, cuando todo esto está pasado por el tamiz de la economía, ¿no? Ahora vos estás agarrando tu recibo de sueldo y empezás a decir, bueno, pará, ¿qué está pasando acá? Y si no tenemos este nivel de conciencia de lo que está sucediendo, es peligroso para la masa afiliatoria. Lo único que tenemos como barrera de contención a la pérdida de los derechos son los sindicatos. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que fortalecerlos. Y en este embate, bueno, hay que resistir y tratar de acercarse a las oficinas gremiales, a afiliarse y a proteger lo que en definitiva es la barrera de contención para el cuidado de todos nosotros, que son las organizaciones sindicales. Como somos el programa de stream sindical más visto de todo el país y queremos seguir siéndolo, necesitamos que se suscriban. Por favor, a Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libre en Twitter y se suscriben en YouTube y le ponen me gusta. Hemos hablado de la revolución que ha iniciado Paritarias Libres en cuanto a habitar la virtualidad de una manera propositiva y cómo los trabajadores que pertenecemos y participamos en los sindicatos empezamos a dar la discusión virtual en estos formatos y cada vez hay sindicatos que se animan a armar su estudio, a poner compañeros enfrente de una cámara y a dar la discusión. Así que estamos muy contentos de que Paritarias Libres haya sido el puntapié de toda esa revolución de los trabajadores organizados que están resistiendo en sus lugares de trabajo, en la calle online y ahora en la calle offline. Así que tenemos ese orgullo y esa responsabilidad de ser los pioneros de este movimiento que no va a parar de crecer, no va a parar de crecer, van a proliferar los programas de stream de sindicatos y en hora nueva porque estamos recibiendo golpazos del gobierno nacional que lo vamos a resistir como hemos resistido muchísimas cosas y muchos embates de los antipatria, de los antitrabajadores y en definitiva los anti-Argentina. Así que ahora estamos finalizando, vamos a la parte más divertida del programa, que es la columna de Rochi. Me causa gracia un poco que hables de la parte divertida, porque no es muy divertida el tema que traje. Pero igual yo estoy muy emocionada desde el momento en que me enteré de esto, que son los 40 años de Pesadilla en el Infierno. De la primera. Eso también me gustaba. En Argentina, pesadilla en el infierno. Pesadilla. Sí, pesadilla en lo profundo de la Peor noche, que en realidad. Una pesadilla en el infierno. No, porque Pesadilla en lo profundo de la Quizás un noche. alivio, quizás un alivio una lo pesadilla asusta del Satanás, infierno. lo asusta Satanás. Sí, Pesadilla en lo profundo de la noche, en realidad. Que este es el nombre que tuvo acá en Argentina, porque si no la van a encontrar también como Pesadilla en la calle Elm, que es como la traducción más directa del nombre en inglés. Estoy muy emocionada porque yo no sé
que me gustaría tantear, sobre todo por las diferencias de edad que tenemos acá en esta mesa, que Viejos. yo tengo una conexión muy particular con este señor el de la garrita, porque fue mi primer... ¿Con Guepardo? ¿Qué? Guepardo. Sí, encima parece medio dragueado, ¿viste? Porque tiene sí, como, sí. no sé, Las lástima que no nails. se va a ver, pero tiene como un Lo podemos colorcito. acercar acá si querés. Lo muestro acá. Sí, ahí muéstrenlo. Toto, no me Bueno, odies. fue mi primer acercamiento, ¿Tiene no sé copyright todo cómo, eso? cómo fueron ustedes con el tema del terror, porque se me despertaron un montón de cosas, ¿no? Como ahora se le controla muchísimo qué es lo que ven a los chicos cuando son chicos y qué sé yo. Y en ese momento yo, de grande, pensé, claro, yo tenía el novio de mi hermana que tenía como 20 años y yo 5, me llevaban un montón y me obligaron, tipo un cumpleaños familiar y me obligaban a ver Freddy y para mí era la cosa más terrorífica que me pasó en mi vida. Y de hecho por eso creo que tengo como una conexión ahí muy fijada porque yo lo sigo mirando y me sigue dando como Claro. miedo. Creo que es el diseño de personaje uno de los más logrados en ese sentido. No sé cómo fue su contacto con el terror. Si tuvieron alguna experiencia de ver alguna peli de terror de chicos que les... no sé, El les lore impactó. Pijamada Party de Eso, Pibarda Pijamada. era un poco... El grupo estaba dividido entre los que obviamente yo le tenía miedo a las películas de terror y los que eran como... Cebados. Claro, los cebados. Yo era cebada, sí. Ese momento era para comer chocolate ahí, como hablando con la mamá de tu amiguita. ¿Y te acordás de alguna peli? Me acuerdo de una de tipo de chinos que lloraban sangre, que tengo la imagen acá, la puedo dibujar si quiero. Y de Jack, ¿cómo se llamaba Jack, el muñequito ese? El extraño No, mundo el de extraño Jack. mundo de Jack Trauma. Bueno, pero ese era medio emo. O Esa- sea, claro, era de esa. terror, pero el raro. primero otaku. No, como una comedia. De Tim Burton. Ah, sí. No, yo me acuerdo que la primera. Me acuerdo que la primera salió Jeepers Creepers 2 al cine, entonces le dije a mi mamá, vamos a alquilar Jeepers Creepers 1 en VHS y Mira 20 ahí. minutos y la dejé. Es la una buena dejé de ver, película. la dejé de ver. Pero Es una buena el, película. el mayor recuerdo es Pijamada y el juego del miedo, que es otro terror más, Y más es gore. sí, Más más, gore, por Más explícito. suspenso. Sí, más No, explícito no, y claro, más gore, más cuerpos Sí, más gore, más. mutilados. Sí, más desafíos. Bueno, así que cumple 40 años del estreno acá en Argentina, del 85. Y les traje una frase, que es, las pesadillas son las películas de terror de la mente y las películas de terror son las pesadillas de la cultura. Interesante reflexión. Bueno, a ver, la próxima. ¿Quién lo dijo? Bueno, este señor, este muchacho que ven acá, que es Wes Craven, que es el director, uno de mis directores preferidos, que ya lo deben haber sabido. Director de, pues no es solamente director de Pesadilla, sino director de la saga de Scream, por lo menos las primeras 3 películas. Las primeras 2 películas y creo que vuelven la 4 o de la 3. No, hasta la 4 me parece que él dirige Scream, que en algún punto, no porque se va a hacer muy extensa, pero hay ciertos recursos que él va a mantener a lo largo de toda su filmografía, que son muy interesantes. Bueno, acá lo tenemos al personaje, 40 años de Freddy. Quiero que ¿Qué sepas que eso? esas placas te las voy a manguear para subir a redes. Obvio. Ya te aviso. Me encanta porque ya las tengo hechas. Ya te aviso. No pasa nada. Esto también es interesante. Yo por muchísimos años pensé que las películas eran de Freddy Krueger. O sea, poné Freddy Krueger. Sí, Claro. No podés Pesadilla. No. Ni en pedo. No, Bueno, eso de vino Freddy. muchísimo. De hecho, muchísimos años después. No sé cuánto. Freddy Para Krueger. mí era Freddy, poner la de Freddy, poner la de Freddy. El hijo de Amanda Kruger, ¿Y quién es Amanda Krueger? la madre de Freddy Krueger. Ah, mirá. Estudiaste Freddy, trajiste todo, Yo estudié la ¿Sabés 1. quién es la madre? Yo estudié la 1, querido. Bueno, sí, porque la historia de origen es re interesante también la de Freddy. Pero no nos vamos a Claro, muy puntualizar. Sí, pero no vamos a puntualizar porque yo traje como toda la info sobre la 1. Bueno, pero menos, él era un tipo en el barrio que atacaba a los niños en una suerte de casi, no sé si roza la pedofilia, no, creo que solo los mataba y No. los vecinos lo prenden fuego. No, era pedófilo. Bueno, era pedófilo. Sí. Y lo prenden fuego en su casa. Y No, En la casa no. Bueno, en la casa, en el taller. Él está, En él está sí. relatando el capítulo de Los Simpsons, no está relatando. No, bueno, pero hay en una Freddy, no me acuerdo cuál. Bueno, que en esta lo cuentan un poco. lo cuentan, pero no cuentan lo de los espíritus, que después No, lo esa va a retoman venir, claro, esa va a venir en como el... ese elemento de espíritus y ahí él logra el poder de meterte en tu pesadilla y matarte.
Claro, exactamente. Sí, en esta peli van a contar un poco por arriba la historia de origen de Freddy, que después obviamente se va a desarrollar en las que vienen, digamos. Y acá, como para comentar un poquito, las 13 del terror y por qué esto de la juventud atormentada de Craven, que tiene algo que ver en su filmografía. Las 13 de las películas de terror son Craven, Carpenter y Cronenberg. Son tres... los amo a los tres. Es un género que a mí me gusta mucho. Los tres plantearon como... fueron rupturistas en el momento en que surgieron, ¿no? Carpenter viene de Halloween, entonces es un poco el padre del slasher, entonces es el que empieza a decir, bueno, todas estas cuestiones de las reglas de los slasher, el tema de la final girl. Slasher traduce como un tipo que va matando gente. Sí. Claro, sí, con cuestiones filosas, como con suspenso, siempre, por lo general, siempre están cubiertos. Por más que corra, siempre te atrapa. Siempre te va a atrapar. Sí, como críticas sociales también, Sí. tipo, no sé, la claro. piba promiscua entre miles de comillas, abierta sexualmente, Nadando finiquiti. en bolas en un lago. Vas a morir, si te drogas, vas a morir. O sea, como con ciertas reglas La que se pollerita estructuraron corta. Sí. La en pollerita corta. en un momento como también muy particular, sobre todo en Estados Unidos, que tenía que ver con esto de la represión, una época como muy difícil culturalmente. Entonces, bueno, Craven viene a ocupar un poco esa tensión y Cronenberg, que venía como a proponer un terror o un género un poco más, como más raro, más místico, se pone como más... que Craven va a tomar y se va a poner en tensión ahí con esta crítica social y esto va a tomar cosas del slasher y va a tocar algo de los adolescentes y qué sé yo, pero con una vuelta de rosca un poco, La tercera posición. sí, ahí como tensionando. Una síntesis. Sí. Bueno, también Craven en su juventud, un padre alcohólico, violento, lo abandonan de chiquito y la madre y la familia se meten mucho en la religión, en la bautista. Entonces se pone, o sea, mucha represión tuvo de chico. Y hay algo de esa formación que él, con los años, porque él se va a recibir de licenciado en lo que en inglés, que sería como en letras, y en psicología, y después hace un máster en escritura, y es como más docente, es profesor. Y a raíz de sus clases que tuvo en la universidad y con sus alumnos, empiezan a tener talleres de cine y se empieza a meter con el cine. Y ahí, de muy grande, o sea, imagínense que esto estamos hablando de que Craven con sus primeras películas tiene más o menos 30 años. Entonces viene como bastante después su búsqueda y lo atrapa. Y después vamos a ver referencias de dónde saca las referencias, pero bueno, hay algo del terror que tiene mucho de Buñuel, de Hitchcock. O sea, como lo atrapa esa parte del suspenso, digamos. Y después... la peli, el guión de la peli, él lo escribe y bueno, el tema es, bueno, conseguir financiamiento. ¿Quién quería poner plata en un guión? Que la verdad que el guión, esto que vos hablabas de la pedofilia, lo terminan retirando un poco de lo que fue el guión final. Sí, en la cuestión de origen, sí, en la historia de origen, lo habían como ahí, como puesto un poquito sobrevolando el tema. Pero en el guión original lo tienen que sacar porque parecía que abusaba de las víctimas en la peli. Pero lo retiran porque era demasiado fuerte para la época. O sea, eso sí, lo retiran del guión como para decir, bueno... Fuerte y no, creo que no tenía la capacidad de generar algo que los slasher tienen, que es la empatía con el asesino. Sí, no, Si claro, no sé si medio empatía, pedófilo, pero sí, claro, era un poco la búsqueda le muy bajabas fuerte. mucho, claro, era muy fuerte Era muy fuerte la todo. actividad de Freddy. Sí, era muy difícil incluso esto, ¿no? De vender, porque vos podés tener un buen guión y todo, pero la verdad que también hay algo de buscar los fondos para que esto suceda, ¿no? Y ahí tenemos una pequeña conexión ahí con Twin Peaks. ¿Por qué? Porque él venía rebotando de un montón de las productoras, digamos. Hay una anécdota que Walt Disney le había copado el proyecto, pero solamente si lo hacía en versión infantil. O sea, si hacía una versión infantil del coso, Dibujo íbamos animado. adelante. Y bueno, Craven dijo, no, ni en pedo.
La 20th Century Fox también, o como que habían dicho, che, buen guión, pero estamos haciendo un proyecto que es similar, y el proyecto similar no tenemos ni idea de la película, o sea, la verdad, la Exacto. 20, claro, como dijeron, bueno, chao, nos vemos, la peli de la 20 no se conoce hasta el día de hoy. Y lo que pasó al Fredo final, Era lo que Fredo Truder. estamos viendo en pantalla son algo que ya lo voy a retomar. Ya en junio seguramente algo de esto voy a tocar, que estamos viendo a la izquierda Mark Frost y a la derecha Mark Frost y a la izquierda el señor, me pongo de pie, ya fallecido, David Lynch. ¿Por qué? La pizarra de David Lynch, Rochi Junio. Sí, Ese es el fantástica, fantástica. Ya van a saber por qué. En junio. Mark Frost es el co-creador de Twin Peaks, junto con David Lynch. Y Frost se cruza con una persona que se llama Robert Shea. Voy a chusmear, a ver, para no decir cualquier cosa. Ahora después le voy a decir, porque sí, Robert Shea, que es un director frustrado, se podría decir. Él quería ser director de cine, no le fue muy bien, y en un momento dijo, bueno, está bien, esto no es para mí, voy a estudiar abogacía y me voy a poner a producir películas. Así que se armó New Line Cinema, fue una productora de mucho renombre, es conocida. Bueno, y tenía problemas al principio como obviamente, de financiamiento, ponía mucha guita y bueno, necesitaba como algún proyecto como que le retorne un poco, ¿no? Bueno, y ahí en algún festival se cruza con Mark Frost y le dice, che, tengo a alguien para presentarte. ¿A quién le presenta? A Craven. Y este proyecto que venía a ser muy disruptivo por esto de que veníamos del slasher y que como también lo que venía pasando, porque los slashers son de los 70, y estamos hablando del 85, o sea, había pasado un buen tiempo donde ya un poco el slasher clásico estaba medio cayendo, como que... El productor pregunta si Jason es anterior. No, es previo. En los 70. Claro. Sí, 70. Sí, por ahí, entre No, el los primero- 70, el fines de los primero- 70 seguro. El primero es Michael Myers. El primero es Halloween. Halloween, sí. Ese fue el primer slasher así de renombre. Carpenter. Y Sí, sí, sí. después, mucho después viene... Viernes 13. no, creo que viene primero la tragedia de Scream es de Texas. él, pero es de los 90. La masacre de Texas. Viene la masacre de La Texas Chainsaw. y después viene Martes 13, Sí. que es viernes 13. Viernes 13. Con Jason. Sí. Eso es todo bien esa década, ¿no? Que todos mantienen esto, ¿no? Encapuchados, con máscaras. máscara, Todos tienen más o menos el mismo... Una fuerza sobrenatural. Claro, tienen como todo esto. Y por eso esto se interesa Robert Shea en este proyecto, porque bueno, viene como a proponer algo distinto. Hay una historia de origen en el asesino. O sea, hay una búsqueda ahí que antes el asesino se empieza a desarrollar un poco en las otras, claro, en las Michael secuelas. Myers no sabías de dónde salía. Claro, no se detenían ahí. No. Era como full las escenas de las persecuciones o las escenas de los asesinatos. Jason creo que sí, Después, pero lo interesante de Jason es que no aparece en la primera. sí. No lo muestran. No. Siempre muestran claro. en primera persona. Ah, ok. En Sí. la primera Jason no muestran a Jason. Bueno, los minutos que tiene Freddy en esta Es muy peli poco. tampoco son muy pocos. O sea, Menos mal. Pero a carita lavada, en realidad, que mucha cara lavada no, y tiene, menos ¿no? mal porque es la más brutal. La Sí. primera. La verdad que sí. Bueno, así que un poco esa es la conexión que a mí me interesaba, porque son todas las pelis que vamos a nombrar acá son pelis que me gustan mucho. Y bueno, acá tenemos un poco sobre el casting. El casting es divertido. Esta es una parte divertida. ¿Por qué? Si vemos la otra, vamos a ver a la que fue la protagonista, Marian, la otra, Heather Langenkamp. Ella fue la protagonista de la 1, que después va a retomar en alguna de las secuelas de la peli. Pero no, lo interesante de esta que fue la elegida finalmente bajo un casting muy arduo, porque lo que querían lograr, que eso se ve mucho en la peli, y también está bueno, es que se la rebancaba.
la verdad. Paraba de mano contra Nancy Freddy. se la rebancaba y mientras el novio era un tarado, mientras los padres no le daban pelota, le decían, sí, nena, ¿qué estás soñando? Bueno, morían todos sus amigos alrededor y ella decía, no, pará, digo, hay que matar a Freddy. Y la verdad que esa No, búsqueda de los padres no profundidad... es que no le creían. se hacían los Bueno, boludos. pará, dijimos que no íbamos a spoilear Pero, tanto la pero película. la salió en el 85. Pero no la vieron. Pará, dejá algunos huequitos para que haya cierta No, sorpresa. Freddy, no, Freddy. Hay que dejarlos. Bueno, se hacían no le creían. Bueno, y lo interesante del cast Ya está, es... ya te la mandaste. Lo interesante del cast de este personaje es que las dos que rebotaron fueron unas dos muy jóvenes, Courtney Cox y Demi Moore. Parecidas. Claro, muy parecidas, muy similares, pero lo que es, o sea, lo que dijo Craven sobre todo del casting es que no tenían ese potencial de profundidad y que necesitaba el personaje. Como Estaba el Nancy. carácter, Ok, ¿no? ok. Algo del carácter que era muy importante. Capo, Nancy se la bancaba. Es buena Demi Porque Moore ahí Nancy en se la esa peli, ¿eh? bancaba. Hubiera sido raro. Sí, después tenés como esto, ¿no? Porque, qué sé yo, hay películas que decir, uy, qué bueno hubiese sido con alguien que hoy resultó Claro. siendo Sí, conocido. sí, pegada. ¿Quién es la eh, Nancy de hoy, de la actualidad? Argentina. Que podría ser de Nancy. Argentina. Ah, 85. salvando hablando de una salvando chica- la edad, ¿no? O Sí, sea, si no es tan actual, gran- vos decís actual. Actual. Estamos hablando de una piba que empieza No, no sé. a soñar con un tipo que empieza a matar a todos sus amigos. Nadie le cree. Otros hacen los boludos. Y ella lo caga a palo. O sea, se la banca. Es una mina que se la banca ¿Quién mucho. puede ser? Pero Siempre también tiene que ser pienso- alguien emergente, que no sea todavía una... Ahí yo creo que podemos tener licencias, podemos tener alguna persona capaz que por fuera del rango de edad, pero que, no sé, porque muy jovencita, si no sé. Estas chicas eran desconocidas en este momento. Sí, tenían que Eso es, 17 años, 18 años. Para mí Sofía Gala en ese sentido siempre representa a alguien que puede ser, bueno, roto. se para de manos en algún momento. Como que esa búsqueda La de veo pararse más de manos. ayudando a Freddy a matar gente. a Sofía. Bueno, sí. Sí, es verdad que tiene que tener como algo medio angelical también. Sí. Que Sofía capaz no lo tiene, pero bueno, no digo que no lo tenga, pero es más fuerte Claro, me su- planto acá y te doy batalla. Sí. Bueno, vamos adelantando. Después habíamos Johnny Depp, el gran debut. O sea, no lo conocía a nadie. De hecho, pasemos a la otra. Charlie Sheen y Brad Pitt fueron dos que rebotaron No. también en el casting. Sí. Brad Pitt no tan fachero ahí, ¿eh? Que no. Y yo traje, No, en ese... Que no. traté de traer Hola, algunas ¿cómo te que llamas? más o menos... Brad Pitt. Ya está. Está Que muerto. más o menos sean de aquella época. Está Charlie muerto. Sheen no tenía tan joven, pero bueno, más o menos andaba por ahí. Buen skinker el de arriba. Sí. Claro. El caso de la elección de Johnny no fue tan parecida, porque Johnny venía a hacer, su debut venía como del rock, él hacía música. Y la verdad es que cuando apareció hay una declaración de la hija de Wes Craven que dice, papá, ponelo porque está re bueno. Y decían que lo que tenía de conexión Johnny Depp era con el público femenino. Como que tenía como ahí un sex appeal Mirá. con el público femenino. Bueno, y todos bueno, también. Wes Craven dijo, bueno, va. Sí, Va Charlie Johnny. Sheen. Yo creo que Brad Pitt capaz era algo más tiernito. Sí, Charlie ahí Sheen tiene medio cara de pubertos. Brad No. Pitt no es el Brad Pitt que conocemos hoy. 14 Bueno, años. pero más o menos en esa edad. Bueno, 14 Johnny... años tenía Johnny. Igual me rompe Eh, un poco la cabeza pensar que hay una Freddy Krueger en algún lugar de este universo con Demi Moore y Brad Pitt. Y bueno, sí, Che, claro. Johnny Depp tiene una de las mejores muertes de las películas de terror de la Sí, historia. para mí es una gran muerte. Si no es la mejor. Que no vamos a ahondar spoilear. porque esa es de una de las cosas que capaz están buenas ver. Es arte Obviamente- puro. Esa obviamente- escena Ahora es quiero una saber. Sí, es arte obviamente hay puro. que Ahora quiero meterse, hay que meterse mucho en código, hay que saber que están viendo una película de los 80 con desafíos. Le vamos a ver un poco el plastiquito en la cara a Freddy. Más o menos igual, ¿eh? No, bastante bien logrado, pero bueno, con un poco de registro de esa conciencia. Por eso me gustaba traer un poco el sobrevolar la peli de lo que fue en su momento, como para tenerlo un poquito en mente, ¿no? Después el desafío de encontrar a Freddy. Freddy fue un personaje muy difícil porque tenía que primero, Craven quería que tenga poco doble de riesgo, o sea, que sea un poco, y es bastante corporal, tenía como un desafío bastante corporal el personaje,
Y la verdad lo que salía en algunos relatos es que la construcción del personaje de Freddy fue también como buscándose a medida que se iba creando. O sea, participó mucho el actor de eso. Y bueno, al que encontraron, que ahora Marian lo va a poner, es a Robert Englund, que ahí lo vemos un poco con la máscara, que se tenía que poner esta máscara y estar todo el día de rodaje con la máscara, porque obviamente los materiales no eran... Y hay algunas fotos que no las traje porque si no eran un montón, que era muy gracioso, que estaba capaz que comiéndose un panchito en un Muy suelo. bueno. Freddy Y sentado. todo Muy bueno, Freddy, muy y ahí bueno. uno mirándolo como diciendo, ¿qué onda? Y Tiene aparte ojos está- profundos, así que Está puede bien ser. personificado porque Freddy es un personaje que no es como Jason, que vas callado a matar sin nada previo, ¿no? Es como una danza la de Freddy. Medio Y par- guasonesco, decís. Es medio así, va como disfrutando el perseguirte, el hacerte caer, Se que te ríe de algunas golpees, cosas. Se ríe, te agarra y te suelta. Va como gozando esa. No te mata esa directamente, persecución. o sea, no, es como que a veces es como que parecería como una presa, ¿viste? Y hay algo te de caza. persecución Claro, de caza, total. como muy perverso, que eso tiene que no contamos, no lo dijimos todavía, pero bueno, eso tiene que ver con la construcción de que toda la línea Claro. argumental, por si no la dijimos, es que Freddy aparece en los sueños cuando te dormís. Ahí es el momento en el que ataca a Freddy y te puede matar en el sueño. Si te mata en el sueño, o sea, la premisa es si te mata en el sueño, te mata en la vida real. Mm. Entonces el desafío es como, bueno, ¿cómo Ok. cómo lo combatís? Bueno, el video lo salteamos porque, bueno, trajimos algo, pero bueno, sale con copy que le podemos escuchar un poco la voz, porque también hay algo de cómo el registro de la voz y de la manera en que te habla, que también es lo que te compromete en esa situación de Claro, lo si tenebroso. después la ven, van viendo como él, a medida que van haciendo planos de la víctima, corriendo por lugares terroríficos, porque vos estás soñando en un lugar, se va escuchando como la voz, él te va llamando, te va diciendo cosas. El eco de su Perdón, voz. aparece, te hace bu y vos te caes y él se va. Es como la danza del asesinato de Freddy es interesantísima. Sí. Los sueños. Los sueños tienen cosas de sueño que vos decís, o sea, cosas raras, tipo, ¿cómo se llama la película de DiCaprio? La Isla O Siniestra. Eterno Resplandor de una mente sin Ah. recuerdo, que vos te vas dando cuenta de escenas que son raras, pero que en un sueño pueden pasar. No, olvídate, hay como mucho juego, sobre todo con la materialidad de las cosas. Ok. Hay mucho de eso. Por ejemplo, lo voy a adelantar como porque está al final. Pero ya vamos a ver que el productor, que yo les dije que era medio un director frustrado, se quiere meter todo el tiempo, pero a mí me da la sensación cuando lo leía, es que se quería meter porque el chabón quería dirigir una película, ¿entendés? Tenía como esa pasión, pero ahí como que se tenía que un poco como dialogar con el director. Y lo que se dice de Craven en ese sentido es que el chabón era conciliador, entendía. Y en algún punto le da la derecha en alguna propuesta. Lo banca. Y hay una escena que es muy buena, que justo ayer la vimos con Herbie, porque decir, bueno, la vamos a llevar fresquita. Hay una escena de que Freddy la está persiguiendo a Nancy y tiene que subir una escalera y de repente la escalera se transforma en algo pegajoso y ella no puede No. salir, sube un Claro. escalón y Freddy que la venía persiguiendo y ella no puede subir. Y bueno, esas cuestiones de la materialidad es lo que para mí... Es el sueño de que pegás y no tenés fuerza. él te Es va como trabajando. ese... Después vamos a ver algún videíto de para mí la escena igual más graciosa y la que más asco me daba, me acuerdo, en No esos es la de la momentos. no es de la de la una bañadera. Rochi pequeñita. No es la de la bañadera, que es. No, esa es la mejor. Esa es la mejor, pero la más asquerosa para mí es la otra. Bueno, algunas referencias con Psicosis, que yo les dije que traía mucho esto de Hitchcock, porque para mí quedó recontra flasheado, es la Final Girl en Psicosis. No sé si la vieron Psicosis. No. Bueno, también es un planazo. Por la construcción de la película. La Final Girl es termina muriendo a mitad de la película. Perdón que les spoilé, No pasa nada, ¿no? no pasa nada. Pero en este tipo de Que no es la que construcción. mostraste al principio, no es Demi Moore. No es No, es Demi Nancy. Moore no apareció en la película. Ya sé, pero no me acuerdo el nombre de la Ahí, otra, digo, no es la. Sí. No es Nancy, no es No, Demi no es Moore. Nancy, no es Nancy. No es por Sofía eso. Gala. Porque él lo que te No es propone. Sofía Gala, claro. Cuando vos entras a ver la peli, vos No es Lali. pensás que Tina, que es esta persona, que es la mejor amiga de Nancy, bueno, empieza a tener un rol al principio Ay, como te la más. atac. Es como más que vos vas siguiendo lo que le pasa a Nancy, lo que le pasa a Tina. Y Tina muere, es la primer víctima. La Bien. primera que muere. Que Es muere. un golpe fuerte O sea- eso en la película, digo, vos estás esperando que las dos
le ganen a Freddy ahí en el No, medio de... el golpe es como muere Tina. Ah. Sí. No, ahora cuenten, viejo. No, no, hay que verla, está buena. Pero sí, yo creo que hay algo de la construcción de las películas en general, y más a veces cuando, en este sentido, para mí lo retoma más en Scream. En Scream para mí hace O sea, la le chorea el elección mecanismo de espectacular. te seduce con un personaje y te lo mata a los 15 minutos. Claro, eso Ok. es un recurso de Hitchcock. Bien. Él lo retoma Como acá Juego de muy Tronos. por arriba, porque vos en los créditos la tenías primero mencionada a Heather, entonces vos decías, bueno, puede ser que, pero en la confusión del principio te pasa. En Scream, lo que sucede a grandes rasgos es que, ya lo voy a decir en algún momento, pero Drew Barrymore, protagonista de Scream, protagonista del cartel, de la venta, estamos hablando de a mediados de los 90, o sea, no teníamos hoy no se puede hacer eso, hoy no se puede engañar al público así. La cara del póster y la vuelta a los escenarios de Drew Barrymore muere en la escena la primera escena, los primeros 15 minutos del llamadito de Scream, eso sí lo deben tener, Sí. el llamadito, qué sé yo, la mata a los 15 minutos. Eso sí fue un golpazo. Ahí sí fue utilizado como un golpazo de marketing, que Clickbait. para mí El primer clickbait. es espectacular. Eso sí es espectacular. Acá lo toma por otros sentidos, para mí es una referencia de género y qué sé yo. Bueno, y si querés avancemos hasta donde nos dé el videito, si querés saltéatelo. Y llegamos a esta otra referencia a Psicosis, la cuestión del baño y de las mujeres. Oh. Em, Durísimo, boludo, durísimo. Me da miedo ya de escucharlo. No, es el sentido que me parece que también es esto que me parece muy pillo, por supuesto de Hitchcock, obviamente porque es el primero que lo hizo, pero también de Craven, de traerlo desde este lugar y proponer una escena para mí peor que la de Hitchcock. O sea, de Hitchcock es la idea y para mí la escena más terrorífica del cine es esta, que encima no vamos me da cosa spoilear. No pasa nada. Métele, Rochi. Pero bueno, No vi una vayamos película que tiene 40 años, vayamos ya al está. video. No te duermas. Mirá, Boludo, pero Me el arranca, terror- me arranca la el terror espalda. es- Me arranca la espalda. No te duermas en la bañadera, capo. Me puede El momento, repasar eso a mí. lo vamos a ver sin audio. El momento más vulnerable de las personas por lo general es cuando nos estamos bañando. Ay, la O sea, concha estamos de tu desnudos, no podemos hacer mucho porque no podés salir desnudo de tu casa. Nancy se duerme. Y Nancy se duerme, cosa que empieza a hacer, y le sale entre las piernas, porque acá no se ve, pero Nancy está abierta de piernas, Y sale Kruger. y le sale Kruger y le interrumpe la madre porque la golpea y ella se despierta, entonces Kruger se va de ese plano. Porque ella se despierta. Toda la escena de espejo empañado, No, mano. Todo tiene que ver con- bañera, o sea, como me agarra Bueno, como un Luz frío. blanca. Me agarra Ahí- un frío. Bueno, ahí todo tiene que ver con Hitchcock, por eso para mí Ah, es la puta madre. uno de los grandes creadores. Bueno, pero ahí más o menos las referencias como para tenerlas un poco fresquitas. Conflictos con el director es un poco lo que les había dicho antes, se empieza a meter mucho. Un pibar de demasiado, aspiracional, estaba un como pibar de muy aspiracional. llevado. Tenemos que ir cerrando, Rochi. Bueno, Así que, ya tirate termino igual. Bueno. lo más potente que tengas. El último video. El conflicto eso entre... No, del conflicto, como para cerrar, el conflicto es que no se ponen de acuerdo con el final. Había 8 finales distintos y como no vamos a hablar del final de la película... ¿Los grabaron? No los grabaron. Grabaron solamente uno, que fue como el de los 3 preferidos. Fue algo que retomaba cosas de los 3. Y para mí, si me daban el lugar, para mí de los 3, la versión de Craven, que no fue la que quedó, porque tuvo que agregar algunas cositas de que el productor quería que aparezca Freddy en la última escena. Y el otro le decía, no, algo más abierto. Bueno, quedó algo medio parecido. Bueno, es eso, que no Qué se ponían de pesado acuerdo con el final. El productor un pesado. Y el productor es el que pone la guita y es el dueño de la película, así que en algún punto le tenés que ser. Y bueno, para mí es esta como para terminar una escena bastante asquerosa. Teléfono. El cable estaba roto y sonaba el teléfono. Sonaba y de repente Saran. ¡le cuita! Freddy. Y bueno, nada, eso. Capaz ahora ustedes ven esa lengua y van a decir, es de goma, boluda. Claro, pero pero en el 84 bueno, no. en el pero tenés que ser muy 84... chico No para querías entrar en ese atender. modo. En el 84 Claro. no querías atender el teléfono. Bueno, ese bastante chico fue- asqueroso, Freddy.
En La voy a toda ver. su Ah, y vertiente. también sí, esto, Cuarto Menguante tiene unas ediciones que son de culto, que tienen algunos análisis de algunas pelis. Yo retomé este libro que lo tenía, que es muy interesante, porque bueno, es como un poco todo lo que vimos acá, pero condensado con un poquito más de data. Tienen sobre Magnolia, sobre, creo que, no sé, ahora otra película. Tenemos que hablar de Eh, Magnolia. Sí, tienen como sobre así y son chiquititos, así como muy fáciles de leer, así que acuérdense de Matías Horta, Pesadilla en lo profundo de la noche, como se llamaba acá. Así que Bueno, si no lo es quieren la leer, única de Freddy. Freddy tiene un montón de películas. Incluso creo que la varias. séptima vuelve Nancy y hacen que de la primera a la 6 fue una película Buenísima. y ella es la protagonista de las 6 películas anteriores y en la séptima Freddy aparece en la vida real. Esa vuelta No, es de como, sí, rosca es como algo es- medio meta. O sea, ellos son en la película, vos ves la película y estás viendo a los actores de Claro. de Pesadilla 1. Ah, O sea, Heather no es Nancy, sino que Heather, la actriz. Y ahí se empieza a como meter. que se vuelve realidad la película que Se actuaron. empieza Claro. a meter con los actores. Entonces ahí aparece Robert Englund como Robert, diciéndole, che, loco, me está... Che, estoy soñando con Che, a vos te estamos pasa lo soñando mismo. de nuevo, pero no puede ser. Y bueno, esa es, sí. ¿Cómo se llama? Nueva pesadilla. La Es nueva esa. New Nightmare. Así Esa que- está buena para ver también. Bueno, no hablaste de las nenas saltando la soga y de la canción de Freddy que perturbaba a todo niño que la escuchaba. Pero bueno, hemos hablado y hemos repasado una de las películas de terror más épicas de la historia de la humanidad, que a todos sin duda nos ha traído dolores de cabeza y muchos de nosotros no han querido dormir durante años por Freddy Krueger. Bueno, gracias Rochi por toda la data, gracias a los chicos de producción que han hecho un programa increíble y nos han suministrado con información, menos con comida, con todo. Sí, Así que faltan esperemos que empanadas. después de Cuando los vi ahora- llegar sin las Pero yo empanadas, lo- dije, lo pero mismo, yo digo, lo veo le a- interrumpo a Rochi poquito. para decir que no trajeron Pero empanadas. yo lo veo a un Darío poquito. con un albirome y con un papel esperando No, con va- los 2 de palitos carne. para. Claro, 2 de carne, por Va favor. a suceder. Espero que hayan disfrutado de este gran capítulo. Seguramente nos vemos la próxima con invitado o invitada. Vamos a ir debatiéndolo en la reunión de producción, la próxima reunión de producción. Y bueno, hasta el jueves que viene, 20 horas. Por último, Cande va a cerrar diciendo dónde suscribirse, dónde poner me gusta y dónde seguirnos semana a semana, en capítulo a capítulo. Superamos los 17.000 seguidores en TikTok. Vamos. Así que la verdad, viejo, el qué programa placer más esto, Y visto. no dijimos que los 2000 en Instagram. los 2.000 en Instagram, eso ya pasó hace El mucho. programa Ya sindical estamos más como visto de la humanidad. de la El stream del estratosfera. movimiento obrero. Podemos decir de la humanidad, tal cual. Bueno, así que para seguir creciendo, se me suscriban a las redes sociales. Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Instagram, Paritaria Libre en Twitter. Comenten algunas giladitas si les gustó, si quieren ver a Freddy, lo que sea. Y nos vemos la semana que viene. Gente, los queremos mucho. Nos vemos la próxima.